que ver, como ya nos han mostrado en nuestro temario, todo lo que vamos a ir viendo en este curso, ¿ok? Que es de atención al cliente en el sector público y en el sector privado. Es muy importante entender primero algo, ¿ok? Que atención al cliente en sí no es de repente una profesión, es decir, no es de repente el campo ocupacional de una carrera en específico, ¿no? Como podríamos hablar la medicina. Es el campo ocupacional de la persona que estudió, del médico, ¿no? Que estudió medicina, la abogacía del abogado, por ejemplo. Entonces, la atención al cliente no es necesariamente como que hay una carrera que sea íntegra y específica para atención al cliente, ¿no? Vamos a encontrar cursos por ahí, pero así una carrera profesional de repente, no. ¿Por qué? Porque esta parte de atención al cliente está enfocada y dirigida para todas las profesiones en sí que van a tener que tener contacto directo con el público. Y si nos ponemos a pensar, todas las carreras tienen algún, por ahí podemos decir, algún contacto con un público, ¿no? Que no necesariamente llevan el nombre de cliente, ¿no? Por ejemplo, el médico, ¿cómo denomina a su cliente? Como su paciente, el abogado como su patrocinado, ¿no? Entonces, en sí, todas las carreras que van a tener contacto directo con algún público tienen que tener estas habilidades desarrolladas para poder brindar una mejor atención. Y si nos enfocamos directamente en nuestro curso, vamos a ver que está dirigido al sector público y al sector privado. Siempre recuerden, de acuerdo a nuestra legislación en nuestro país, nosotros tenemos dos tipos de sectores de actividad empresarial, ¿no? El sector público, que es el que está regido por el Estado, y el sector privado, que está regido por la misma población para satisfacer sus necesidades, brindar sus propios servicios con un bien, con una finalidad en común, que es el dinero. No, es decir, por lo general, ¿no? La obtención de rentabilidad o de ganancias económicas. Sin embargo, ambas tienen en común algo, y es que van a tener contacto directo con el público. En el caso del sector público se denominará el usuario, y del sector privado ya se denominará, dependiendo del tipo de ámbito en el que estemos, el cliente. ¿Ok? Ambos tienen ese sentido, y hoy día vamos a enfocar nuestra atención al proceso de modernización del Estado y su enfoque en la atención de calidad al ciudadano. Es decir, hoy día en nuestro curso vamos a ir enfocándonos un poquito más hacia lo que va a ser el usuario, es decir, la atención al cliente en el sector público. A lo largo de nuestro curso, nosotros vamos a ir tocando ambos sectores, público y privado. Vamos a llegar a hacer alguna diferenciación o algo. ¿Ok? Pero hoy día vamos a arrancar con el enfoque del proceso de modernización. Acá nos dice, ¿no? El servidor público, ¿cuál es el objetivo de este proceso de modernización del Estado y su enfoque en la atención de calidad al ciudadano? ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es que el servidor público sea capaz de establecer y mantener una actitud positiva al momento de proporcionar un bien o un servicio a los usuarios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Actualmente, si nosotros nos ponemos desde un punto realista, podríamos decir, somos un poco más realistas actualmente con nuestra actual legislación, con todo ello, vamos a darnos cuenta de que el sector público en los últimos años ha sido bastante deficiente en lo que es atención al usuario. Más que en los últimos años, yo podría enfocarme en las últimas décadas. Ha sido bastante deficiente. ¿En qué sentido? En que el sentido en el que los procesos eran largos, había mucha burocracia, no había una adecuada atención al usuario, ¿no? O todos, yo creo que en general, todos en algún momento hemos pasado alguna situación que no ha sido de nuestro agrado, o tenemos alguna mala experiencia con el sector público. De hecho, las quejas siempre son por ellos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de salud, preferimos ir y pagar nuestra cita a una clínica particular, aunque nos cueste más, ¿no? Aunque nos cueste, por ejemplo, el doble o el triple, ¿no?
Preferimos hacer eso a esperar una cita de salud o una cita del MINSA porque demoran. Hasta en la atención, muchas veces en el sector salud, por ejemplo, si empezamos con la comparación, ¿no? Decimos, en la clínica yo pago mi plata y por eso me atienden bien, es cómodo, me atienden de buena gana. En cambio, en el sector público, cuando voy, el médico ni me mira, las personas no me hacen caso, me la hacen larga. ¿Ok? Entonces, y sabemos que esta es una realidad que se ha vivido mucho tiempo. El Estado, ¿no? Nuestros poderes ejecutivo, legislativo, todos ellos no son ciegos y sordos a esta situación. ¿Ok? Ellos son muy conscientes de cuál es la situación, de cuál es la situación que se ha vivido con el Estado. ¿Ok? Ellos son muy conscientes también de la disconformidad que tiene el usuario con los servicios que otorga el sector público. Ellos son conscientes, ellos saben lo que ellos saben, cuáles son sus deficiencias, pues por ello que a raíz de saber no solamente las deficiencias que tiene el usuario o la opinión que tiene el usuario con respecto a la atención al sector público, ¿ok? No solamente en cuanto a la opinión, sino por muchos otros aspectos que ellos han notado que el sector público se está retrasando, ¿no? Que a diferencia del sector privado, el sector público ha estado retrasándose mucho tiempo. Y es por eso que ellos empiezan con este proceso de modernización del Estado y su enfoque en atención al usuario. Ellos han empezado a modernizar sus procesos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el servidor público sea capaz de establecer y mantener primero una actitud positiva, ¿ok? Segundo, que procuren cubrir los requerimientos de los usuarios, ¿ok? Y ofrecer un servicio de calidad. Es decir, el Estado ha empezado con su proceso de modernización. ¿Para qué? Para hacer la vida más fácil al usuario, para hacer los trámites más fáciles para el usuario. El Estado ya empezó y es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se ha ido manejando este proceso de modernización para atención al usuario? Ok, y para eso tenemos que empezar a hablar del servicio. Permítanme, voy a presentar la pantalla para poder visualizarlo mejor. Ok, si hablamos de los servicios que nos puedan brindar, nos dice que hoy en día cada vez más globalizaciones orientan sus esfuerzos para satisfacer la necesidad de los usuarios a través de los servicios de calidad. Siempre recuerden, el sector público o las empresas públicas, para ellas no son su creación de estas empresas, o es más que empresas tendríamos que llamarlo entidades. La creación de estas entidades no son con fines de lucro. ¿Ok? Por ejemplo, la RENIEC. La RENIEC es la encargada de emitir los documentos de identidad. Ellos no tienen un fin de lucro, ¿no? No significa que entre más personas paguen sus trámites, ellos van a ir creciendo, no. Las entidades públicas tienen como finalidad brindar servicios al usuario, brindar servicios al público, cubrir las necesidades que tiene el público a través de los servicios. Ahí vemos, por ejemplo, ¿no? El público tiene necesidad de salud, ellos tienen sus servicios de salud. El público tiene necesidades gubernamentales. Ahí están los municipios, ¿no? Las municipalidades para cubrir esas necesidades, ¿no? El público tiene necesidades de identificación. Ahí tenemos a la RENIEC. El público tiene la necesidad de ser de declaración de impuestos, control de rentas. Ahí está la SUNAT. Es decir, ellos están para cubrir los servicios que el usuario necesita. Es de ahí que proviene la palabra latina service, ¿no? Que servir viene de la palabra service, servidor o servicial, es decir, el Estado o el poder o las empresas públicas están al servicio del usuario, ¿ok? Y ¿qué más nos dicen, no? Que el usuario es el servicio es el conjunto de actividades que se relacionan entre sí y de actividades que se diseñan para satisfacer las necesidades del usuario, lo que estábamos hablando, ¿no? Y desde un punto de vista de la organización, el servicio es un paquete de valor al usuario y una conexión entre el público y el usuario. Entonces, primero es importante entender eso. ¿Ok? Que las entidades del sector público, su creación, su finalidad es servir las necesidades del usuario. Es decir, las entidades del sector público existen para el usuario.
para cubrir sus necesidades. Y el proceso de modernización que actualmente tienen es lo que primero está tratando de hacer entender al servidor público, al trabajador de la entidad pública. El nombre correcto para referirnos a ellos es servidor público. Es decir, que ellos están para servir al público, que su trabajo es ese, servir las necesidades del público. Para eso están contratados y para eso ellos reciben su remuneración. ¿Por qué quieren ellos implantar este chip en el servidor público? Para que el servidor entienda que no está haciéndole un favor al usuario, ¿ok? Que no está ayudando, no está haciendo algo adicional por atender adecuadamente a un usuario, o simplemente, por así decirlo, que el servidor público no está en la obligación de otorgar un trato de calidad, un servicio de calidad al usuario. No, por el contrario, esa es la finalidad de sus labores, servir al público, servir a los usuarios. ¿Ok? Y acá, bueno, ¿no? Mostramos elementos que componen un servicio, que es el proveedor, ¿ok? Que es quien proporciona los insumos para el desarrollo del sistema de servicio, y el usuario, y que acá lo dice claramente, ¿no? Es la razón de ser del servicio. En la administración pública, al usuario se le denomina ciudadano, derechohabiente o entidad de referencia. Y en este caso, al proveedor, nosotros le vamos a denominar el servidor público. Si leemos ahora sí, nos va a decir que el servidor público es quien proporciona los insumos para el desarrollo del sistema del servicio y el usuario es la razón de ser del servicio. ¿Qué quiere decir? Que en este servicio lo más importante siempre va a ser nuestro usuario y que no dice que es toda persona o función que es impactada por nuestro trabajo o por nuestros servicios. Es el que solicita y recibe es el que solicita, recibe o se beneficia del servicio brindado. Entonces, este proceso de modernización está trabajando, su primer paso va en esto, en hacer entender a todo el servidor público la importancia que tiene el usuario. Recuerden, si es que no existiéramos los usuarios, no existiéramos los ciudadanos, de nada nos serviría tener una municipalidad de un distrito donde no habría ningún ciudadano viviendo en ese distrito. De nada me serviría a mí tener hospitales de atención para el sector público si no hubieran ciudadanos con la necesidad de tener los hospitales. ¿Ok? Si no vamos de repente a un punto un poquito más allá. El servidor público muchas veces tiene este pensamiento, ¿no? Y hablamos ya de un pensamiento un poco antiguo porque ya el servidor público ha cambiado un poco ese pensamiento, pero estamos retrocediendo muchos años para establecer este pensamiento, ¿no? En el que el servidor público dice, yo vengo acá y yo me gano mi sueldo, yo trabajo, así que yo no le debo ni me debo ni al usuario. Pongámonos a pensar. Si hubiese, por ejemplo, un hospital de salud, y este hospital de salud existe actualmente, ¿ok? Existe ese hospital, pero no hay público, no hay usuarios, no hay ciudadanos para atender en ese hospital, ¿ok? Es un lugar donde simplemente no hay ciudadanos. Si no hay ciudadanos, no me sirve a mí tener ese hospital. ¿Por qué? Porque si no van a haber ciudadanos para que sean los usuarios de ese hospital, tampoco voy a necesitar tener servidores públicos, médicos, administrativos en ese hospital si no hay usuarios. ¿Qué quiere decir? Que ante la ausencia del usuario, también va a resaltar la ausencia del servidor público porque no va a haber necesidad de contratarlo. Entonces, el servidor público sí depende, su trabajo depende directamente del usuario, porque el día que no hay usuarios tampoco habría su puesto de trabajo. Y es la realidad que se vive en muchos lados, ¿ok? Sobre todo en el Perú, en muchos lados del Perú. Es un ejemplo que yo les he puesto, pero hay muchas entidades, municipios, hospitales que están dirigidos para un grupo de personas que no existen, ¿no? O que no hay suficiente usuarios, por lo tanto no requieren mayor inversión de crecimiento. Entonces, para que el servidor público exista, sí o sí va a necesitar también que exista el ciudadano o el usuario. De ahí continuamos nosotros y ahora sí vamos a hablar acá de nuestro usuario.
y nos dice que el usuario es la persona más importante para cualquier institución. No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. No, nuestra existencia va a depender del usuario. No es una interrupción de nuestros trabajos, es nuestro trabajo, es nuestro objetivo poder solucionar las necesidades que él tenga. Nos hace un favor cuando llega, no le estamos haciendo un favor atendiéndolo. ¿Ok? Es una parte esencial de nuestra dependencia, no es ningún extraño. Sin él no existirían los servidores y la razón de ser de las instituciones, no olvidarlo nunca. Todo lo que les mencionaba hace un momento, estimados. Sin usuario, no tendría razón de ser las instituciones públicas, por lo tanto, tampoco existiría el servidor público. Y acá muchas veces en capacitaciones que se han ido dando sobre esta modernización han entrado a debate muchas cosas, muchos puntos, ¿no? Uno de los puntos es que nosotros sabemos, somos muy conscientes que el sector público no se destaca necesariamente por el excelente servicio que brindan. ¿Ok? Pero también nos lleva eso a un trasfondo, en el que si queremos que exista una adecuada gestión, una adecuada atención, no puede depender únicamente del servidor público, sino que también tiene que haber de ahí aparte la colaboración, el apoyo del ciudadano o del usuario, ¿no? Me atrevería a decir, ¿no? Que para poder llegar a un 100% de efectividad en atención, 75% tiene que ser del servidor público y el otro 25% del usuario. Todo lo que estamos leyendo aquí, colegas, es verdad. ¿Ok? Todo lo que estamos leyendo es verdad. Que la persona más importante es el usuario, nosotros dependemos de él. Atenderlo es nuestro trabajo. Cuando él llega, nos está haciendo un favor. ¿Ok? Es verdad todo esto, pero también muchas veces el usuario, porque así como hay servidores públicos que les falta mucho mejorar esa atención, también hay usuarios que les falta mucho mejorar su atención hacia el servidor público. Por ejemplo, muchas veces vemos, ¿no? Usuarios, ciudadanos que le gritan, ¿no? A las personas de atención al ciudadano, a los policías, a los médicos en salud, por ejemplo, en el MINSA, al personal administrativo, que se entiende, ¿no? Que en su frustración, en su enojo, les gritan muchas veces, de mí pague, yo pago tu sueldo, ¿no? De mis impuestos sale de mis impuestos sale tu sueldo, o tú vives por mí, ¿no? Algunas de las palabras se han escuchado a veces con palabras o tonos un poquito más fuertes, pero siempre, nunca falta la persona que va y dice, yo pago tu sueldo, de mis impuestos pago tu sueldo, tú estás para atenderme, tú estás en la obligación de atenderme. No, ¿ustedes creen, colegas, que esa frustración o esa manifestación de la frustración de los usuarios es correcta o no? ¿Qué opinan ustedes? Porque todos hemos visto en algún momento que hay usuarios que son que optan, ¿no? O que actúan de esa forma. Entonces yo les pregunto, usuarios, ¿ustedes consideran que es correcto ese actuar del usuario cuando le dice al servidor público, de mis impuestos sale tu sueldo, tú trabajas para mí, de mí dependes, ¿no? ¿Cómo consideran ustedes eso? ¿Lo consideran correcto o no lo consideran correcto? A ver, No es por ahí correcto. viene. A ver, lo escuchamos, lo escuchamos. A ver, vamos, los escuchamos. A ver, No vamos es a lo leer. correcto. No es correcto, ¿no? No es correcto, ¿no? ¿Por qué? A ver, vamos a No, irnos. no es correcto. No, no es No, correcto, es muy ofensivo y muy bien. Por ahí nos dicen, ¿no? No es correcto, las personas se frustran por lo que siente uno. Muy bien, muchas veces podemos decir, ¿no? Es que a veces nos No hartamos, es nos correcto. estresamos. Muy bien, Leonides, no es correcto, ¿no? Y por eso digo, algunos por ahí podemos decir, es que a veces nos estresamos, nos hartamos, vamos a un lugar y nos dicen,
Para solicitar un simple documento, me mandan al tercer piso, al segundo piso, de allá para allá, 3 días, 4 días, 8 días, y al final me dicen que no está o que no estuvo, y nos terminamos estresando muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque es así. Pero muchas veces no es culpa del servidor público, muchas veces son los malos procesos que tiene o que tenía el sector público para hacer un trámite. Y este proceso de modernización, el sector público también se ha dado cuenta, ¿ok? Exacto, Lenir, por mucha burocracia. El sector público también se ha dado cuenta de que las deficiencias que han tenido y poco a poco están tratando de mejorarlas, poco a poco están tratando de mejorar ello. ¿Por qué? Porque así como los usuarios tenemos quejas sobre la burocracia que tiene el sector público, el servidor público también tiene sus quejas, ¿no? Sobre estas burocracias, porque al final el servidor público, él es la cara de la institución pública, él es el representante en este momento, él tiene que asumir las normativas, lo que haya, las políticas que haya. Y como les digo, por eso es importante que para llegar a una buena relación del 100%, tiene que poner de su parte también un 25% el usuario. Al usuario también se le tiene que educar. Si este proceso de modernización quiere mejorar la atención al cliente, también se le tiene que capacitar al usuario y la capacitación empieza por ello. Sí, tú eres importante, usuario. Tú eres nuestra razón de ser, ¿ok? Nosotros estamos para servirte. Perfecto, pero también tienes que entender que el servidor público no es el que pone la... Ay, se cerró, perdón, colega, se cerró las diapositivas. No me había dado cuenta. Ahora sí, listo. Listo, ¿ok? Pero también tenemos que decirle que el servidor público no es el que pone las reglas, no es el que pone las normas. El servidor público, a diferencia del sector privado, ¿no? Que en el sector privado se pueden hacer rápido las excepciones, se pueden hacer rápido modificaciones, en el sector público no. ¿Por qué? Porque las excepciones, modificaciones que se quieran hacer son temas legales, son temas que yo no puedo simplemente omitir o dejar pasar o hacerlo por lo bajo porque estaríamos cayendo incluso en actos inadecuados. Entonces, entonces, primero se le tiene que educar por ese lado al usuario, a entender los procesos que se tienen. Y también va esta educación al servidor público. ¿Cuál es muchas veces la frustración que muestra el usuario, no? El usuario dice, perfecto, yo puedo entender los procesos, pero cuando yo voy a un sector público, no me dan información o me atienden con malas caras o de mala gana. Se entiende el proceso, pero nada tiene que ver el proceso con que no haya una calidad de atención y más que calidad, con que no haya calidez de atención. Y es lo que también está buscando este proceso de modernización, otorgar mayor calidez de atención. ¿Ok? Eso también se está buscando. Entonces, ¿qué nos dice? Que a partir de ahora se le está, por así decir, se le está instruyendo, capacitando al servidor público para que también tenga esa calidez de atención, ¿no? Que cuando yo vaya a dejar un documento, se me explique cuál es el proceso de este documento. Y ahora, todas las instituciones públicas están en la obligación de otorgar esa información al usuario sin que éste la requiera. Supongamos, yo voy a la municipalidad y una cita con quiero una cita con servicios públicos, quiero una cita con el gerente de limpieza pública, ¿ok? Entonces yo voy y ¿qué es lo que me van a pedir? Lo que me van a decir primero es, usted quiere una cita, perfecto. Tiene que traer su documento, su solicitud, el motivo por el cual quiere la cita y su razón, ¿no? Tiene que traerlo por escrito. Y está bien, es parte del proceso. Si el usuario empieza a renegar ¿por qué por escrito? ¿Por qué no me hacen pasar de frente? ¿Por qué tanta burocracia? ¿Ok? Lamentablemente, la burocracia es cuando los procesos se alargan, pero el simple hecho de yo dejar constancia de solicitudes o algo es parte de un debido proceso que se tiene que hacer. Entonces, desde ahí el usuario tiene que ser comprensivo en seguir los procesos que se tienen. Y el servidor público también. Yo, servidor público, recibo la solicitud,
Al usuario tengo que explicarle, tengo que decirle, muy bien, su solicitud ha sido ingresada con este código. Su solicitud tiene que pasar por determinadas áreas, tiene que ser aprobado por estas personas para que le den una respuesta. Este proceso va a durar aproximadamente entre tantos días y usted puede venir a solicitar la información. Esto es lo que también se capacita para que el trabajador, el servidor público, brinde esa información, que eso al usuario también le ayuda a mantenerse más informado. Al usuario le ayuda a saber que verdaderamente se está dando proceso a lo que él ha solicitado. ¿Cuál es el principal temor del usuario? El principal temor del usuario con los servidores públicos es que sienten que no les están dando importancia a su caso o sienten que su caso en particular está tirado o está archivado y que no hay interés y que muchas veces suele ser verdad, pero muchas veces no. Cuando veamos tipos de usuarios y tipo de clientes, ahí vamos a ver también que existen los usuarios desesperados, los usuarios ansiosos, los usuarios que quieren que se les dé prioridad por encima de todo. Vamos a ver también eso. ¿Ok? Y acá vamos a ver los elementos del triángulo de servicios, ¿no? Nos dice que el triángulo de servicios es la representación gráfica de toda la filosofía de calidad en el servicio, que nos muestra las esferas de la dinámica de servir y la dinámica organizacional centrada en el usuario. ¿Qué quiere decir? Que este triángulo nos ayuda a entender cómo llegamos a tener mayor calidad con nuestros usuarios, que nos dice que en la punta de todo tiene que estar el usuario, ¿ok? Y la base es el sistema que se tenga. Recordemos, si mi sistema, si mis procesos dentro de mi organización no son buenos, muy aparte de mi servidor público, sino si los sistemas que yo tengo, mis procesos que tengo, no son los adecuados, no voy a poder llegar a la calidez o la calidez y calidad de servicio que requiere el usuario. Por más que el servidor público sea, por así decir, la persona más amable, más cordial, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que ustedes tienen un problema, ustedes tienen vamos a poner un ejemplo, ustedes quieren sacar su DNI, quieren renovar su documento de identidad. En este caso tendrían que ir a la RENIEC para renovar su documento de identidad. Y la RENIEC tiene su sistema, tiene su proceso para renovar el DNI y te pide de repente, como antes lo hacían, ¿no? Te piden que saques tu partida de nacimiento, tu partida de bautizo, tu libreta militar. Te piden que hagas una declaración jurada, que presentes documentos del padre, documentos de la madre, que presentes tus recibos de agua, de luz, de tu casa, todo eso y que presentes una solicitud y que después esperes entre 15, 20, 21 días para que se te pueda dar una respuesta si se te aprobó o no se te aprobó tu renovación de DNI, ¿ok? Supongamos que todo ese proceso sea para renovar tu DNI. El proceso es largo, es pésimo, ¿ok? Es muy tedioso, es muy, podríamos decir, hasta insulso. Entonces, ese proceso no me va a permitir llegar a la calidad de usuario porque ya desde la base, desde el sistema, estamos mal. Por más que la gente, que en este caso serían mis usuarios, no mi servidor público, por más que el servidor público sea muy cálido, te explique adecuadamente el proceso, te informe, te instruya, te guíe en el proceso, no voy a poder llegar a la calidez porque de por sí mi sistema no es bueno. Y es lo que trabaja esta modernización. Esta modernización está apuntando varios francos para poder llegar a la calidad de atención al usuario, empezando por sus sistemas. Recordemos, si no, antes para sacar el DNI o para sacar un duplicado de tu DNI, tenías que ir a la RENIEC, por ejemplo, y las colas eran larguísimas, pero larguísimas, larguísimas. ¿Ok? Sobre todo cuando se veían procesos electorales. Tenías que ir desde la madrugada, tenías que madrugar 2, 3 de la mañana a hacer tu cola y te quedabas hasta mediodía haciendo tu cola. Era muy largo. ¿Por qué? Porque el sistema no era adecuado. Entonces, ¿qué nos dice este proceso de modernización o cómo ha ido mejorando? Si queremos que si queremos una mejor atención a nuestro usuario, tenemos que mejorar nuestros procesos. ¿Y cuál ha sido la forma que ellos han encontrado para mejorar el proceso? Automatizar
el proceso, hacerlo más rápido. Ahora yo quiero sacar mi duplicado de DNI. ¿Qué es lo que hago? Entro a la página de la RENIEC. Entro a la página y tramito virtualmente desde mi casa, ya no tengo que salir. Tramito desde mi casa mi DNI para poder sacar para el duplicado o la copia o el DNI, simplemente tramito. Ya no tengo que ingresar huella digital porque ya tiene su propio sistema biométrico mediante aplicaciones que me ayuda con la huella digital. Tiene el propio sistema biométrico para identificar rostro, para identificar ojos. Es decir, ya no tengo que ir hasta la SUNAT para el trámite. El trámite, perdón, hasta la RENIEC para el trámite. El trámite lo hago de manera virtual. Y ahora, que ya, mis, está bien, tenemos para tramitarlo de manera virtual, pero para la hora de recogerlo hay que ir a hacer la tremenda cola. Ahora la RENIEC ha ampliado sus puntos, ¿no? No significa que ahora hay más oficinas de RENIEC, pero te dice, puedes recogerlo en el por ejemplo, he visto bastante que las universidades públicas actualmente en la UNI, la San Marcos, en Arequipa, por ejemplo, la San Agustín, tienen dentro de sus campus su propia mini oficina de RENIEC. Te dice, lo puedes recoger en nuestra sede central, puedes recogerlo en nuestra sede de esta universidad, puedes recogerlo en otra sede, sí, para recoger tu DNI te dan más puntos para recoger. Y hoy en día ya no vemos las enormes colas que antes se hacían solo para renovar el DNI. ¿Qué quiere decir? Mejoraron el sistema, en este caso la RENIEC, ¿no? Utilizamos de ejemplo la RENIEC. Mejoraron el sistema para poder llegar poco a poco a la calidez o a la calidad de atención que requiere el usuario. Si mejor, porque de nada la RENIEC, de nada les iba a servir capacitar adecuadamente a sus trabajadores para que sean más amables, más respetuosos. De nada les iba a servir porque el usuario iba a seguir disconforme con un proceso muy tedioso, muy largo. ¿Ok? Entonces, esa es la finalidad. Primero, mejorar el sistema. Cuando yo tengo procesos adecuados, ya puedo trabajar con mis servidores públicos, a orientarlos, a ayudarlos, ¿okay? A que entiendan la importancia de la calidez de servicio. Para llegar a esta calidez de servicio tendré que utilizar las estrategias de servicio, diferentes estrategias dependiendo de la necesidad que tenga cada institución para así finalmente poder llegar a mi punta de la pirámide que es mi usuario. Por acá nos dice, ¿no? Se perdió la cordialidad en la atención al público. Poco a poco se va a ir mejorando eso. Hasta ahora siguen en relación a la asistencia de salud, hay que hacer colas en las postas, pero a veces se acaban los cupos y hay que volver otro día. Tiene mucha razón Arturo, ¿por qué? Porque este proceso está en continua mejora. Este proceso tiene que llegar en algún momento a ser efectivo. Actualmente todavía no podemos decir que ya nuestro sector público está ok, está perfecto, ya lo logramos. No, porque este es un proceso largo para mejorar y también hay que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, la diferencia entre el sector público y el sector privado. El sector privado tiene por así decir, tiene diferentes clientes que van a ellos por gusto, o no digo por gusto de que es por las puras, ¿no? Sino que por gusto, porque les gustan o por elección, ¿no? O por propia decisión. A diferencia del sector privado, que los usuarios es la necesidad que tienen de ir. Entonces, de por sí, el sector público va a tener muchísima más cantidad de usuarios que la empresa del sector privado, ¿ok? Por ejemplo, este, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Una clínica y el hospital, ¿ok? Una clínica privada y el hospital. Las personas que vayan a la clínica tienen la opción de ir o no ir a la clínica, o de ir a esa clínica o ir a otra o cualquier otra clínica que tienen, ¿ok? Porque esa clínica, no tiene obligación de atender a todas las personas que tengan alguna necesidad de salud. La clínica no está en la obligación de asumir la salud de toda la población,
sino que la clínica únicamente va a asumir la salud de aquellos usuarios que deseen hacer uso de ella. Por lo tanto, la misma clínica establece cuál es su tope, cuál es su máximo para atender. ¿Ok? La misma clínica, si la clínica te dice no, es no. ¿Por qué? Porque son privados, ellos deciden su tope. A diferencia del hospital, que el hospital no puede decidir su tope porque ellos tienen obligación con todos los ciudadanos. ¿Ok? Ellos tienen la obligación con todos los ciudadanos. Entonces, el hospital no tiene elección. El hospital sí o sí tiene que asumir de todos, a diferencia de la clínica, que la clínica ellas sí pueden escoger a quienes sí y a quienes no. Es por eso que el sector público está más, por así decir, tiene más personas, tiene más campo de atención, está incluso atareado por eso, porque tiene obligación con todos los ciudadanos, ¿no? Por ahí, y eso es lo que también tiene que entender mucho el usuario, que yo puedo decir, ¿no? Pero yo soy usuario, ¿no? Yo soy, supongamos, de salud, yo soy asegurado, me tienen que atender, pero ese pensamiento que yo tengo lo tienen otro tanto millones de personas, millones de asegurados, tienen ese pensamiento. Y si es salud, dijera, sí, tienes razón, tú es tu derecho, te tengo que atender, tendré que dejar entonces de lado a estas otras personas para poder atenderte a ti. Otras personas van a decir lo mismo, pero nosotros también somos asegurados, también tienen que atendernos. Es por eso que muchas veces no se dan abasto. Y es muy comprensible que no se den abasto. ¿Por qué? Porque tienen que hacerse cargo no de miles, no de cientos, sino de millones de usuarios con presupuestos que otorga directamente el Estado, ajustando presupuestos con personal, con servidores públicos. Entonces tenemos que entender, es por eso que definitivamente la atención privada va a mejorar muchísimo más rápido que la atención pública, porque la atención privada se enfoca en cierto nicho, grupo de personas. La atención pública se enfoca en toda la ciudadanía general. Nosotros, desde nosotros, desde que residimos en un país, ¿no? Desde que estamos residiendo acá, ¿ok? Nosotros ya somos usuarios de de estos servicios públicos. Ya somos usuarios. Por lo tanto, ellos tienen la responsabilidad con nosotros. Acá nos dice, el sector público siempre será mejor que el sector privado. ¿Por qué cree que pasa eso? Tendríamos que establecer en qué aspectos puede ser mejor, ¿no? Por Muy ejemplo, buenas ahora que tardes. estamos enfocándonos, sí, lo escucho, Fernando, lo escucho. O sea, me refería en la atención, porque, como quizás muchos han ido a unos hospitales y como que la atención, bueno, para mí es demasiado feo porque a veces te tratan mal, mientras vas a un privado, como que siempre te tratan bacán. O sea, quería más o menos por qué pasa eso. Porque, o sea, ¿el privado tiene su propio dueño o sea, es lo que quería saber más o menos por qué pasa eso? Ya está. Mire, en cuanto, por ejemplo, la calidez de atención al usuario siempre va a ser mejor en las instituciones privadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las instituciones privadas, que también lo vamos a ver, me parece que en nuestra siguiente sesión, las instituciones privadas, por ejemplo, su finalidad de ellos es la rentabilidad. Su finalidad es obtener ganancias. ¿Ok? Ahora, y esas ganancias, el sector privado, ¿de dónde las obtiene? Directamente del público, directamente del usuario. Entonces, si ellos brindaran una atención de mala calidad o una atención inadecuada o irrespetuosa, simplemente el usuario decide ya no otorgar su dinero a esa institución. Ya no otorgar, y quien pierde es la institución. ¿Ok? Entonces, por eso es que brindan una atención adecuada, porque ellos tienen el interés económico que tú les generas, a diferencia del sector público. En el sector público, ellos sí es cierto, trabajan para, ellos trabajan para el sector privado, perdón, para el usuario. Ellos trabajan para el usuario. Sin embargo, no dependen directamente de la ganancia que pueden obtener del usuario porque ellos no tienen finalidad de lucro.
El sector público no tiene finalidad de lucro. Entonces, como ellos no dependen directamente de esa ganancia, es que si el usuario decide, ya no regreso a esta municipalidad, entre comillas, no está bien eso, ¿no? Pero ¿cuál es el pensamiento que tiene el servidor público? Si ya no regresa, no me afecta, ni me quita. Simplemente es una decisión que él tomó, por eso es que en calidad de atención siempre va a ser mejor el sector público, porque tratan de retenerte. Y si hablamos ya en prestación de servicios, todo ello, sí es cierto, por ejemplo, en el sector salud, el, ser- el, podremos decir, ¿no? Los mejores médicos, todos ellos, sí los vamos a encontrar en el sector privado. ¿Y eso gracias a qué? A la meritocracia que actualmente se tiene en el sector público. Que si, por ejemplo, en calidad de atención estamos hablando que el sector privado es mejor, pero ¿por qué en prestación de servicios? O podríamos hablar en prestación de servicio, más que todo podríamos hablar, ¿por qué los mejores profesionales trabajan para el sector público, ¿ok? Y no para el sector privado? ¿Por qué? Porque el sector público es mucho más riguroso, más exigente, podríamos decir incluso más exquisito para dar oportunidades de trabajo. El sector privado no. El sector privado es más abierto para poder hacer convocatorias laborales, para ingresar a trabajar, hasta los procesos son más sencillos. En el sector público no. Para que una persona sea nombrado, ya sea una persona estable en el sector público, es una persona que le ha costado mucho llegar ahí. No que ha tenido que pasar por mucho tiempo, muchos años bajo un contrato de repente no tan beneficioso para él, todo ello, pero es un proceso que le ha costado. ¿Ok? En cambio, para el sector privado es más sencillo. Es más sencillo la contratación, así como es sencillo renunciar, es sencillo ingresar. Entonces, por ese mismo tipo también de ese tipo de contratación que ellos hacen, es que encontramos mejores profesionales en la atención del sector privado. Y también recordar que en el sector público, perdón, y también recordar que el sector público, como no tiene esta finalidad de lucro, también suele ser más beneficiosa la atención para el usuario, porque el usuario podría recibir la misma atención en la clínica que en el hospital. La misma atención, solo que en el hospital no paga, en la clínica sí. Pero ¿cuál es la diferencia? El tiempo de demora. Que en la clínica yo quiero una cita para el cardiólogo, en la clínica la consigo para hoy mismo. En el hospital es salud o en el MINSA me va a demorar, es todo un proceso, pero al final voy a conseguir la misma cita, pero va a ser muy largo. Entonces, eso es lo que está mejorando actualmente el sector público. Está enfocándose en la modernización de atención, mejorar esos procesos, pero sí, va a ser un proceso largo, va a demorar, ¿ok? Va a demorar, ¿por qué? Porque definitivamente es muchísimo más, de por sí, como tiene muchísimos más ciudadanos que atender, también van a tener muchas más áreas de mejora, a diferencia del sector privado, que el sector privado, al tener ya un nicho más reducido, sus áreas de mejoras también son más reducidas. Por ahí creo que nos dicen, Leonides quiere participar, lo escuchamos. Claro, como nos dice Arturo, ¿no? En la privada es mejor porque hay que tener plata. En pocas palabras, podría ser eso, ¿no? Que en la privada, como yo pago, me tienen que atender. Si no me atienden de la manera que a mí me gusta, simplemente dejo de pagar, ¿no? Y por ahí también viene muchas veces, es como les decía un inicio del comentario, ¿no? Que muchas veces puede hacer el usuario al decir, pero yo pago mis impuestos. No, yo pago mis impuestos y de ahí me corresponde, por eso, y de ahí les pagan el sueldo y de ahí me corresponde, ¿no? Algo que también no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque no de los impuestos que pagamos los peruanos nos cubre el 100% de nuestros servicios, claro que no. Imagínense, ¿no? Si sacamos en cuenta cuánto pagamos de impuesto, no pagamos mucho a impuesto, incluso no hay personas a las que no les sale al final, por ejemplo, sus rentas, ¿no? Lamentablemente la informalidad juega bastante y en contra. Hay muchas personas que no asumen el pago de sus rentas y si los asumieran, no podría cubrir todo el puesto. Imagínense ustedes, por ejemplo, que paguen a fin de mes, cada año fiscal, supongamos que estás pagando 1.000 soles,
¿ok? Que no es una cantidad despreciable, es una cantidad bastante grande para muchos de nosotros. 1.000 soles que esté pagando de impuestos al año. Genial, ¿ok? Esos 1.000 soles cubrirán siquiera el sueldo, cubrirán siquiera el sueldo de un serenazgo que está fiscalizando constantemente mi distrito. No, porque ese serenazgo gana por lo menos 1.200 soles. Entonces, mis impuestos que yo he dado, esos 1.000 soles, no me están cubriendo ni siquiera el sueldo de un servidor público. ¿Ok? Entonces, es falso que de nuestros impuestos te pagan tu sueldo. No, exacto, Ángel me dice, pero hay millones de pobladores. Exacto, Ángel, no podríamos hablar de que hay millones de pobladores, pero es dentro de esos millones de pobladores también están los servidores públicos. ¿Ok? Entonces, eso no aporta los impuestos que pagamos, aunque seamos millones los que aportamos, no van a cubrir todas las necesidades básicas que actualmente el Estado nos brinda, no van a cubrir. El Estado saca, muy bien lo que dice Angie, saca del tesoro público que tiene. ¿De dónde? De los impuestos de las grandes empresas, el PBI, los aportantes al PBI del Perú, del sector minero, el sector petróleo, de todos ellos es que el Estado saca para poder cubrir nuestras necesidades básicas. ¿Ok? Actualmente el Estado, empresas extranjeras también, que aportan bastante al PBI de nuestro país, ellos sacan de ahí para poder cubrir nuestras necesidades básicas y los impuestos que nosotros pagamos es una parte, un 3%, un 5% de todo lo que el Estado asume para nosotros. Entonces, si yo voy y le digo a un servidor público, de mis impuestos pagan tu sueldo, totalmente falso, y sus impuestos le están pagando a ese servidor casi nada de su sueldo, ¿no? Y eso es importante hacer entender al usuario. Tú ya eres importante para nosotros. En el sector público estamos trabajando por ti y para ti. ¿Ok? No es necesario que digas que de tus impuestos pagamos, porque así no pagues impuestos, igual tenemos que trabajar por ti y para ti. ¿Ok? No tienes que exigir tus derechos porque los tienes. ¿Ok? No tienes que reclamar o recordar a todos que tienes derechos porque los tienes. Si tenemos algo, no es necesario que lo gritemos, lo tienes. Solamente tenemos que mejorar en cómo hacemos llegar en cómo mejoramos para que tú hagas pleno goce de tus derechos y no solo tú como usuario, sino todos los usuarios, ¿ok? Porque todos los usuarios tenemos los mismos derechos, ¿ok? Todos los usuarios tenemos esos mismos derechos. Por lo tanto, el Estado está trabajando para ello. ¿Ok? El Estado está trabajando para mí y para todos los usuarios que tenemos el mismo derecho. Y es por eso que también se está dando la calidez en el sector público, ¿ok? También se está buscando esta mejora en nuestro sector público, con nuestros servidores públicos. Una forma también en la que, o más que una forma, ¿por qué muchas veces el servidor público opta por una atención sin calidad, una atención sin simpatía, una atención podríamos decir muchas veces hasta sin educación, ¿no? Que a veces vamos y ni nos responden el saludo, o vamos y de repente ni nos miran a la cara, se quedan mirando sus pantallas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa tensión? Y es que lamentablemente esta modernización ha llegado un poco tarde a nuestro país, ¿no? Ha llegado ya cuando esta modernización, lo ideal es para prevenir antes de llegar a situaciones, pero esta modernización no ha llegado para prevención, sino para solución. Es decir, cuando ya está el problema es más complicado, no imposible, pero sí más complicado. ¿Y dónde está el problema? En los servidores públicos que por uno u otro motivo han llegado a obtener la estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir? Que al no haber meritocracia, ¿ok? Que al no haber o que no les haya costado llegar a una estabilidad, sienten que no están tampoco en la obligación de dar un adecuado servicio. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el sector privado
Si yo voy a hacerme, si yo voy por una cuestión, supongamos, yo voy en el sector privado, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a comprar un objeto, supongamos, voy a un hipermercado y voy a hacer mis pagos, ¿ok? Y el cajero del hipermercado me trata mal, me mira mal o me trata de manera irrespetuosa. Yo voy, me quejo y a este trabajador lo más probable es que lo sancionen, ¿no? Y la sanción máxima, ¿cuál podría ser? Que lo retiren de su trabajo, ¿no? Que lo liquiden, lo retiren de su trabajo. Entonces, ese trabajador sabe que ante una mala acción va a haber una consecuencia. Entonces, ¿qué hace? Previene la consecuencia, a diferencia del sector público. Si en el sector público me atendieron mal, me miró feo, me respondió de manera inadecuada, yo puedo ir, me puedo quejar, puedo decir, me miró mal, me atendió de mala gana, no quiso hacer esto, no quiso hacer el otro, aunque yo puedo ir, pero ese trabajador no lo van a votar. Es ese trabajador para que lo sancionen. Muy difícil que pueda recibir una sanción, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrían que abrir todo un proceso administrativo que sería muy largo. Si es un trabajador estable, no lo van a votar. No le van a decir, atendiste mal a nuestro usuario, estás despedido. No, no lo van a votar. Es un proceso muy largo. Entonces, ha hecho que el servidor público pierda el miedo a la consecuencia. ¿Ok? Pierde ese miedo a la consecuencia y más aún cuando son trabajadores estables. Entonces, ese ha sido el problema, ¿no? Que también nuestro proceso de modernización lo ha notado. Ese ha sido el problema, que lamentablemente, años atrás, muchos trabajadores se les ha obsequiado prácticamente la estabilidad laboral, ¿ok? Prácticamente se les ha obsequiado la estabilidad laboral en el sector público. Entonces, por eso que ellos han perdido miedo a la consecuencia. ¿Y qué es lo que trabaja este proceso de modernización? Está teniendo dos trabajos, por así decirlo, ¿no? Está viendo por dos puntos. Un punto, tratando de cambiar este chip, esta mentalidad a los servidores que ya están estables y por otro punto a los nuevos servidores, ¿no? Como se le dice, escobita nueva barre bien, que los nuevos servidores que entran al sector público entran muy dinámicos, muy alegres, ¿no? Ellos entran con adecuada atención, ellos no entran con ese chip o ese pensamiento de que de tratar mal al usuario, ¿no? Ellos son muy amables, te atienden, todo ello, ¿no? Tratan de mejorar. ¿Y qué hacen? La modernización está tratando de que ellos mantengan ese proceso, que no pierdan. Y también junto con ello ha entrado nuestra ley Servir, que nuestra ley Servir, ¿qué les dice? De que tú no vas a poder ascender, tú no vas a poder lograr estabilidad si no te desempeñas de manera adecuada, porque la idea tampoco no es que el servidor público atienda bien al usuario por el temor a la consecuencia o tenerlos amenazados, ¿ok? Tampoco, la idea no es esa. La idea es que el servidor público atienda con calidez, con calidad, atienda de manera adecuada porque es lo correcto, porque tiene que ser así. Entonces, se está trabajando en ese cambio del chip, ¿ok? Literalmente, se está cambiando el chip a nuestros servidores. Miren, acá nos habla, ¿no? De los servicios brindados por entidades públicas en el Perú, la mirada de las personas que tienen, y nos dice que 7 de cada 10 ciudadanos satisfechos 7 de cada 10 ciudadanos, la modernización quiere llegar a eso, ¿no? Es como así decir, podríamos decir que es su estándar, ¿no? Que está buscando que 7 de cada 10 ciudadanos estén satisfechos actualmente con los trámites del Estado. Y miren lo que nos dice, 8 horas en promedio requiere un ciudadano para completar un trámite. Un ciudadano en el Perú que quiera hacer un trámite en alguna, en alguna institución pública demora aproximadamente 8 horas. Es decir, podríamos hablar de que todo el día tiene que estar detrás de un trámite para llegar a una respuesta o estas 8 horas fraccionadas en varios días, ¿ok? Pero puede ser así. Ahorita podemos ver que es corto 8 horas, ¿no? Podríamos decir, pero 8 horas es de 8 a 5 de la tarde, es corto.
¿no? No es tan corto, nos pueden decir Miss, pero hay que ver estas 8 horas. Imagínense que ustedes tienen que hacer un trámite en la RENIEC. Nos habla de que nos va a demorar 8 horas. Ustedes, colegas, si es que van lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y el otro lunes, todos esos días a estar 1 hora completa en la RENIEC, 1 hora por cada día, me suman las 8 horas, ahí ya no se ve tan corto. Imagínense que tengan que ir a la RENIEC a hacer un trámite y quedarse todos los días 1 hora completa en la RENIEC para que puedan asegurarles que su trámite va a salir. Ahí ya no es tan corto. ¿Ok? Ahí ya, ahí ya vemos que sí es largo y que estas 8 horas para un trámite aún sigue siendo largo para poder completar nuestros trámites, a diferencia de Chile, por ejemplo. Y dicho sea de paso, hay que destacar si de repente hay algún colega por acá de Chile, a ver si nos puede cerciorar, porque es lo que nos dicen las estadísticas, que Chile y creo que en segundo puesto Brasil, en Latinoamérica, son los dos países que están liderando en la mejora de atención al ciudadano, ¿ok? O al usuario en parte del sector público. Es decir, que Chile y Brasil están otorgando en Latinoamérica, son los países que mejor atención a su usuario brindan en el sector público. Miren, en Perú nos está demorando 8 horas, en Chile, para que culminen un proceso están demorando 2 horas. Solo la mitad de los ciudadanos se siente informados sobre las gestiones que realizan. ¿Ok? Es decir, lo que les mencionaba hace un momento, ahora el servidor público está en la obligación de informar a los usuarios, ¿ok? Está en la información de brindar a los usuarios la información sobre la información sobre los procesos que vaya a llevar su requerimiento, sobre qué instancias son las que tiene que pasar, cuánto tiempo es la fecha de demora, todo ello. Y recuerden que actualmente ya es obligación del servidor público otorgar esta información al usuario sin que el usuario la pida. Pero también recordemos que este es un proceso, estamos hablando del proceso de modernización, es decir, de que este proceso está aún en avance. ¿Ok? Este proceso todavía está como quien dice, la misma palabra lo dice, en proceso, no que ya llegamos a la modernización. Cuando podamos decir ya llegamos a la meta, es cuando vamos a ver el cumplimiento al 100%. Pero nuevamente les recalco, para llegar a este cumplimiento, también se necesita la mano del usuario. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a alguna institución pública por algún trámite y no me dan la información, yo no tengo que decir, yo no tengo que esperar a ver que el servidor público se acuerde de darme la información o decirle o buscar que el sector público, por así decir, pise el palito o cometa el error. No, simplemente le recordaré al servidor público que ahora es parte de sus obligaciones darme la información y de la manera más educada le diré, por favor, dame la información que es mi derecho y es tu deber hacerlo, para que me dé la información de mi derecho, para que este servidor no vuelva a cometer ese error con los demás usuarios. Se necesita de ambos, ¿no? Y acá nos pone 41% de los trámites del Estado, existen más de 4.000, requieren 3 o más interacciones para su resolución. ¿Qué es lo que hablábamos de la burocracia, no? Supongamos, yo quiero ir a una municipalidad y quiero hablar con la persona encargada de la limpieza pública, ¿ok? Quiero ir porque la limpieza pública, justo por mi calle, por mi manzana, no es adecuada, ¿no? O no la realizan. Entonces, ¿qué nos dice? Yo voy a la municipalidad y primera interacción, tengo que dejar mi documento con mesa de partes. Segunda interacción, mesa de partes lo derivará a atención al ciudadano. Tercera interacción, atención al ciudadano lo derivará al área de limpieza pública, ¿no? Y ahí recién limpieza pública va a atender mi pedido cuando es muy fácil que yo de frente lleve mi documento a la secretaria o a la parte de atención al público, de limpieza pública para que den una solución más rápida. Entonces, el Estado también tiene que tratar de mejorar eso en las interacciones, reducir la interacción para que haya una comunicación directa, una comunicación
fluida con el área directa con el que yo quiero trabajar. Pero recordemos también que las interacciones, ¿no? O los procesos o el trámite o los trámites que se hacen que son necesarios para mantener un orden en el sector público. ¿Ok? Se necesitan de estas diferentes interacciones para poder mantener un orden, para poder mantener una calidad de trabajo, porque si no, si nosotros dijéramos, vamos a hacer ahora una municipalidad de puertas abiertas, supongamos que querramos eso, ¿ok? Vamos a hacer una municipalidad de puertas abiertas. Cuando tú quieras, vienes y hablas con el alcalde, cuando quieras, vienes y pasas de frente a esta área, a esta otra área. Ok, eso cuando tú quieras puedes hacerlo. Ya no tienes que dejar un documento, ya no va a haber burocracia. Eso generaría un desorden total, se los aseguro. Les aseguro que desde la persona que quiere ir a reclamar algo grave hasta la persona que simplemente quiere ir a reclamar que no le gusta a su vecino, estarían todos ahí amontonados, volverían las colas, se estarían dando, no se estaría dando prioridad a casos que son de verdadera urgencia, no se estarían dando prioridad, sino que se estarían tomando interés a casos que no, o que simplemente a veces no competen a en este caso, ¿no? A esta municipalidad o que no son de solución o atención primaria, ¿no? Entonces se generaría todo un desorden por completo. Imagínense, solamente imagínense una municipalidad de puertas abiertas que te diga cuando quieras algo, vienes y vas directamente con la autoridad, directamente con la persona. De repente hay una persona que quiere denunciar que hay constantes robos en su zona, constantes robos, constantes amenazas, asaltos en su zona, que eso es de atención primaria, por ejemplo, y que esa persona todavía no pueda ser atendido porque el alcalde está hablando con una señora que no le gusta que los niños jueguen en el parque. Entonces, imagínense, por ejemplo, ¿no? No habría prioridad de atención, simplemente sería la gana-gana. El que llega primero se atiende. Y para eso existe la gestión documentaria, en el que ellos reciben los documentos, ¿no? Ven, supongamos, hay una situación de peligro constante, hay que darle atención primaria. Hay una señora que no le gusta que su vecina eche agua en su frontera. No es de atención primaria, se hace a un lado. ¿Ok? Porque, ojo, también el sector público tiene que seleccionar qué casos son de verdadera urgencia para tratarlos, como qué casos no. Y eso también ahí también el usuario comete un error muy grande, ¿no? Ahí también el usuario comete un error de saturar al sector público con problemas que no son, por así decir, que no son primarios o no son de verdadera importancia. No, más que decir de verdadera importancia, sino que son casos que son muy sencillos de solucionar. Un claro ejemplo de ello es, por ejemplo, el Poder Judicial. ¿No? El Poder Judicial está pero atareado de procesos judiciales, de juicios pendientes, de audiencias por programar, está full de eso, ¿no? Y en el Perú actualmente no somos ciegos a ello, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Yo de repente tengo un proceso con una persona que me agredió, me atacó, ¿ok? Me robó, me estafó. Tengo un proceso, supongamos que está durando años, que no se da una resolución, no se da una sentencia, y prendo mi televisor y veo, sentenciaron a esta persona porque sentenciaron a este famoso, le dieron prisión suspendida porque habló mal del otro famoso. Famoso amenaza con denunciar a otra persona porque le dijo que no era una buena persona, ¿no? Es decir, vemos, por ejemplo, cómo el Poder Judicial saca muy rápido resoluciones para casos que tienen nula importancia y otros casos que sí son de importancia, que sí han afectado, se demoran una eternidad. Y es que ahí también es problema del usuario, que el usuario atarea con ocupaciones, podríamos decirlo, cosas que no son no decimos que no tengan importancia, sino que no tienen prioridad de atención.
Entonces, ahí también el usuario se le tiene que capacitar al usuario para muy bien, exacto, dice que no tienen relevancia. El usuario también tiene que entender que si no puede quejarse de que el sector público es lento, que el sector público no hace nada, que el sector público no trabaja, si yo estoy atareando al sector público con asuntos sin relevancia. No puedo hacer eso, ¿no? Le dice, señorita, ¿a dónde se puede acudir cuando Serenazgo no acude al lugar de una llamada de urgencia? Cuando se denuncia alteración del orden público recurrente que afecta a la convivencia directamente, a la municipalidad, al área de seguridad ciudadana. Presentar su queja al área de seguridad ciudadana y esa queja remitirla, ¿no? Que esa queja vaya a atención a seguridad ciudadana y también remitirla a la alcaldía para que el alcalde tome conocimiento de ello, ¿ok? Entonces, por eso nos damos cuenta de que se necesita esa gestión documentaria que muchos podemos decir es burocracia, tendría que ser más rápido, más directo, pero hay unos casos que sí llegan a ser burocracia, pero otros casos que se necesita un adecuado trámite documentario, una adecuada gestión documentaria para poder mantener el orden entre los casos que requieren atención primordial o atención primaria y los casos que no lo requieren para nuevamente poder mantener orden en la atención al sector público. Y acá nos dicen, ¿no? ¿Cómo afecta al ciudadano? Ok, vamos a ver por qué el ciudadano se siente afectado por este sector público. Y lo vemos acá. Primero, que el ciudadano hace largas colas y horarios complicados. No crean que el sector público no mira esto. El sector público, claro que sabe y conoce eso, ¿no? Y es un problema. Por ejemplo, los horarios también es complicado. ¿Por qué? Porque podemos decir, el sector público, por ejemplo, ¿cuál es su horario de atención hoy en día? Aproximadamente de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ese es el horario de atención que ellos tienen presencial. Pero podemos decir ahora, pero yo trabajo en una entidad pública, yo trabajo en una oficina o yo trabajo en otra entidad pública o en una entidad privada y mi horario de trabajo es el mismo, de 8 a 5 de la tarde. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ir a hacer algún trámite, tengo que salir de mi trabajo, ¿ok? Dejar mis horas laborales porque tengo que respetar las horas laborales del sector público. Entonces, ese también es un problema para el ciudadano, ¿ok? Que tiene que dejar de hacer actividades para acoplarse a las actividades del sector público. ¿Cómo es la forma en la que el sector público quiso mejorar? A través de sus plataformas de atención, ¿ok? A través de sus páginas web, todo ello. Que la atención es solo en español también es un gran problema para el sector público, que el sector público actualmente a muchos de sus servidores no los ha capacitado en poder atender en otros idiomas a los ciudadanos. Por ejemplo, el sector público, son muy pocas las entidades públicas que tienen su personal especializado para atender a las personas quechohablantes, ¿no? El inglés, por ejemplo, personas extranjeras que también requieren de los servicios al ciudadano, ¿no? También requieren de atención. Personas que hablan en otros idiomas, también se debería hacer un lenguaje inclusivo para todos ellos. Si hablamos del lenguaje inclusivo, hablamos de idiomas que sea, de poder entender los diferentes idiomas que se nos puedan presentar. Un ciudadano que tiene que navegar y descubrir qué tiene que hacer para resolver su problema. Que muchas veces el usuario dice, tengo este problema, no sé qué hacer. Voy al sector público, no me dan una respuesta, tengo que buscar mis propias fuentes para saber cuál es la solución a mi necesidad o al problema que tengo. Un ciudadano que incurre mucho en costos que son absurdos a relación a lo que busca. ¿Ok? En el sector público, por ejemplo, eso si lo vemos va desde menos a más. En el sector público, nuevamente la repito, en costos no buscan una ganancia, no buscan una ganancia en sí, pero hay costos que sí uno puede decir, ¿por qué estoy pagando esto si debería tener el acceso a libre información? ¿No? Solicitudes de información que el Estado ya tiene justo para eso, ¿no? Y un ciudadano que frente a un problema tiene que ir a 4 instituciones para presentar el mismo documento.
Un ciudadano agarra y dice, quiero mi partida de matrimonio, por ejemplo, se va a la RENIEC. No, acá no está en la RENIEC. Tiene que ir a la municipalidad de su distrito. Me voy a la municipalidad de mi distrito. No, acá no está. Tiene que irse a la municipalidad regional. No me voy, o bueno, me voy a la municipalidad provincial en caso de provincias, ¿no? No, acá no está. Puede consultar en otro lado para solucionar el mismo problema. ¿Por qué? ¿Y por qué el ciudadano a veces no sabe a qué institución le corresponde ir cuando tiene un problema? Es porque las instituciones no le están brindando tampoco al mismo ciudadano cuáles son sus funciones y de qué se encargan ellos. ¿Ok? Un claro ejemplo también, por ejemplo, denuncia. Por ejemplo, quiero hacer una denuncia a una persona. Voy a la policía. La policía muchas veces, ¿qué es lo que me dice? No le podemos tomar su denuncia. Entonces, ¿a dónde voy? Me voy directamente a denunciar a la fiscalía. ¿Ok? En la fiscalía le dice, tiene que hacerlo primero en la comisaría. Entonces, el ciudadano está de un lado al otro. ¿Es culpa del ciudadano? No, no es culpa del ciudadano. ¿Ok? Pero sí también, pero ¿por qué? Porque no le han informado cuáles son las funciones, cuáles son las áreas, cuáles son los límites de cada una de estas instituciones. ¿No? Y acá podemos ver las personas. Este es un claro ejemplo, ¿no? ¿Cómo quieren mirar las personas? La mirada que quieren, en nuestro lado derecho tenemos la mirada, vamos a empezar mejor por el izquierdo. Esta es la mirada que tienen las personas ante las entidades públicas, es decir, nula. Miran hacia arriba para poder ver un poco de luz, pero hacia adelante no encuentran el camino, no encuentran el proceso a seguir, no encuentran nada. Y en la derecha tenemos la mirada que las personas necesitan tener ante las entidades públicas, ante los procesos, una mirada panorámica. ¿Ok? Lo ideal es que los usuarios, las personas, no se sientan obstaculizados como en el lado izquierdo, no se sientan obstaculizados con las funciones del sector público, sino que por el contrario ellos puedan observar con una visión panorámica las funciones del sector público, cómo actuar, cuáles son los procesos que deben seguir ante un sector público. Eso es lo que requiere nuestro usuario para poder, voy a admitir, ya está, para poder sentir una adecuada gestión. Y esto es lo que precisamente busca nuestro proceso de modernización en la atención al cliente, quitar los obstáculos al usuario para que éste pueda tener la mirada panorámica ante todas las gestiones que quiera realizar. Y acá vemos cómo mejorar los servicios de las entidades públicas, que es lo que está buscando, ¿no? Primero, vemos acá que tenemos un manual de mejora en la atención a la ciudadanía, ¿ok? Es decir, ya hemos puesto un manual, ¿no? Nuestra presidencia del Consejo de Ministros ha establecido estos puntos para poder mejorar. Este manual fue aprobado en el 2013 y lo actualizaron en el 2015. ¿Ok? Era prescriptivo, es decir, que tenía determinados estándares y era poco flexible el manual. ¿Ok? Nosotros empezamos con este manual que era poco flexible y este manual necesita ser flexible. ¿Por qué necesita ser flexible? ¿Ok? Vamos a seguir pasando antes de explicar por qué se requiere la flexibilidad. ¿Ok? Los planes para mejorar la calidad de servicio a la ciudadanía. Es decir, después del manual se empezaron a implementar planes para mejorar la calidad de servicio a la ciudadanía y que esta recién fue implantada por el presidente o por la presidencia del Consejo de Ministros a fines del 2016. Ya era flexible. ¿A qué nos referimos con flexible? A que yo no puedo poner el mismo manual para todas las instituciones públicas, porque todas las instituciones públicas no tienen las mismas necesidades, ni las mismas funciones, ni el mismo servicio para otorgar al ciudadano. La RENIEC hace algo muy diferente a una universidad pública. La universidad pública es un campo muy diferente al sector salud. El hospital es un lado muy diferente a la SUNARP, ¿ok? Al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Transportes. Cada uno es muy diferente. Entonces, e incluso, si yo hablo de repente del Banco de la Nación,
Las necesidades que tiene el Banco de la Nación en Lima no son las mismas que tiene en Arequipa, ni que tiene en Juliaca, ni en Cajamarca, ni en Tumbes. Cada uno va a tener sus propias necesidades de acuerdo a la realidad que vive en su región, en su ciudad. Entonces, en este caso, nuestro manual era poco flexible y necesitaba tener esa flexibilidad. Cuando se instauraron los planes para mejora de calidad, ya eran flexibles, pero eran poco orientadores, ¿ok? Y asume conocimientos y experiencias de entidades. Es decir, ya se enfocó más en que este plan tiene que ser un plan diferente para cada entidad, ¿no? Y desde algunas entidades públicas ya se empezó con lo que era la certificación ISO, ¿ok? Acá no dice la certificación, no necesariamente le garantiza la calidad en servicio y no necesariamente cuestiona si los procesos responden al propósito de la entidad. No lo garantizan, pero al menos la certificación ISO nos garantiza de que ya tomaron conocimiento. La certificación ISO no nos garantiza de que inmediatamente porque ya les dieron el ISO, significa que ya ellos tienen que, ya ellos tienen que trabajar en base a lo impuesto por el manual y por el plan. No, pero sí nos garantiza que ya tomaron conocimiento y que deberían hacerlo. Recordar, ¿no? ¿ISO qué significa? Organización Internacional de Normalización, ¿ok? O de estandarización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una empresa obtiene el ISO es porque ya tiene que haber estandarizado sus procesos. En este caso, los procesos de mejora a la calidad del ciudadano, ¿no? Y acá vemos, ¿y cómo lo hacen en otros países? Ok, vamos a ver primero cómo han empezado a resolver el problema de la atención ciudadana en otros países que nuestro país, ¿no? Que Perú también ha tomado como referencia para él también poder aplicar sus mejoras. Vamos a tomar en cuenta los países de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Miren, Chile. Chile nos dice que tiene una red multiservicios con más de 2.500 beneficios y servicios públicos que se llama Chile Atiende. Es decir, que en Chile, a través de Chile Atiende, ya nosotros tenemos en esa plataforma todos los servicios que requiere, todos los servicios públicos que requiere el ciudadano, ¿no? Entonces, Chile con eso empezó a unificar sus servicios públicos para que el ciudadano encontrara todas las respuestas en una sola plataforma. En el caso de Brasil, ¿ok? Y el Perú también ha imitado esto, pero no se llama Chile Atiende, ¿no? Si no lo vamos a encontrar ahí como la página del gobierno, si ustedes, por ejemplo, buscan, ¿no? SUNAT, ¿ok? Ustedes van a encontrar todas las páginas a través de gov.pe. No sé, es que es la plataforma digital única del Estado peruano. Si ustedes entran a gov de gobierno.pe, van a encontrar la plataforma del Estado peruano donde van a poder tener acceso a todas las entidades, una plataforma donde están todas las entidades, o más que todo donde se derivan a todas las entidades públicas del Perú. Entonces, Perú imitó Chile Atiende, pero a través de la plataforma del Estado peruano que es gov.pe. También en Brasil, ¿qué nos dicen, no? Los centros de atención al ciudadano en Bahía, Brasil, ¿no? Único espacio físico con instituciones para prestar servicios públicos, 300 centros de atención al ciudadano operativo. Es decir, Chile agarró y en un solo espacio físico colocó varias instituciones públicas para la atención al ciudadano y que en Perú también hemos imitado eso ¿a través de qué? A través de los famosos MAC, ¿ok? A través de los famosos MAC. No que ahora nosotros vamos, por ejemplo, a un MAC y ¿qué con MAC? La mejora, MAC que significa mejora de atención al ciudadano. Nosotros vamos al MAC y ahí en el MAC, ¿qué encontramos? El Banco de la Nación, la SUNAT, la SUNAR,
A ver, por favor, si apagamos el micrito, por favor, no sé qué coleguita prendió su micrito, se escucha una bollita de fondo, ya está. Encontramos en el Mac, ¿no? Antes, imagínense, por ejemplo, tenía que ir a sacar mi pasaporte, por ejemplo. Agarraba y me tenía que ir hasta primero al Banco de la Nación, a la ventanilla del Banco de la Nación, a pagar mi derecho, ¿no? Después me tenía que ir a migraciones. Me decían, tiene que sacar su ficha RENIEC, me tenía que ir a la RENIEC, es decir, tenía que estar de entidad en entidad en entidad. Ahora en los MAC, que es un mismo ambiente físico, voy y ya tengo la atención ahí, ¿no? Ya tengo la atención de todos ellos. En un mismo espacio físico ya no tengo que estar moviéndome de un distrito a otro distrito, de una calle a otra calle, no, sino que en el mismo lado, en Chile son los centros de atención al ciudadano, en el Perú es la mejora de atención al ciudadano más conocidos como MAC. Y acá en Colombia nos dice, ¿no? El modelo de gestión pública eficiente al servicio al ciudadano, oferta de trámites y servicios integrados. ¿No? Perú también ha implementado este modelo de gestión eficiente al servicio del ciudadano. Es decir, hemos ido tomando un poquito de ambos para poder mejorar. Y así como nuestros amigos latinoamericanos, ellos han logrado eso, también ha sido por influencia a nivel global. Es decir, lo bueno se imita y hemos ido imitando, imitando, imitando. Pero es así como muchos países han ido resolviendo los problemas que tenían con la atención al ciudadano. Y yo les invito también a ustedes, colegas, a que yo sé que muchos hemos tenido una mala experiencia con el sector público, ¿ok? Muchos hemos tenido malas experiencias con el sector público e incluso hay algunos que nunca han tenido una mala experiencia con el sector público, pero ya se hacen esa idea, ya se hicieron esa idea de que el sector público es malo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que yo también enseño alumnos de pregrado, es decir, alumnos que están chiquillos, que todavía están estudiando, ¿no? En la universidad, en el instituto. Y recuerdo que en un instituto había una chiquilla de 16 años, recién estaba en su primer añito. Y estuvimos tocando estos temas sobre la atención al ciudadano en las municipalidades, en todo ello, ¿no? Y estábamos tocando algo, no recuerdo bien el tema, pero estábamos hablando algo acerca del gobierno regional, algo acerca de un gobierno regional. Estábamos hablando sobre ese tema y recuerdo que la chiquita agarró y dijo, ay, no, con el sector público ni habla, es lo peor, ¿no? Y me causó mucha curiosidad y le pregunté, ¿por qué es lo peor para ti el sector público? Y me dijo, porque se demoran mucho en sus trámites, porque son muy lentos, porque no te atienden bien. Y les pregunto por qué me llamó la atención, porque tenía 16 años. Recuerdo que le pregunté su edad, le pregunté, ¿cuántos años tienes? 16 años. Y le dije, y dime, a tus 16 años, ¿qué trámites ya has realizado en el sector público que te den ese pensamiento de que el sector público es lo peor? Y me dijo, una vez fui al Banco de la Nación porque tenía que pagar con mi mamá, teníamos que pagar algo, hicimos una cola muy larga. Le dije, bien, ahora, a ver, el ejemplo que estábamos hablando del gobierno regional. Y me dijo, no, mis nunca he ido, pero sí, para mí es lo peor. ¿No? Entonces se dan cuenta que esta niña en este caso no ha tenido nunca una experiencia directa con el sector público, pero que lamentablemente ya se hizo esa idea y qué es lo que les pasa a muchos de que el sector público es lo peor, ¿ok? ¿Tiene responsabilidad el sector público? La tiene, lamentablemente la tiene. Pero yo los invito también, colegas, a que un poquito reflexionemos y que al menos en este curso tengamos una posición neutral en la que no estamos ni a favor ni en contra, que no estamos ni a favor del usuario ni atención del servidor. Simplemente una posición neutral. Incluso les podría aconsejar que este curso lo trabajemos no desde nuestro punto de vista como clientes o como usuarios, sino del otro lado del escritorio, para poder así terminar el curso con las ideas bien claras de cómo tenemos que brindar una adecuada atención a nuestros usuarios o a nuestros clientes. Y si nosotros nos parcializamos ahorita, nos imparcializamos, perdón, si nos imparcializamos y nos ponemos a pensar, ¿ok? Si nos ponemos a pensar seriamente,
El sector público que teníamos de hace 10 años es uno completamente diferente al que tenemos ahora. Y se los digo desde un punto de vista muy neutral porque en lo personal he trabajado en el sector público y no me ha gustado. Y actualmente por eso trabajo en el sector privado. ¿Ok? Entonces, no es porque yo trabaje en el sector público y quiera defenderlo, no, sino que es un punto muy neutral. Que los procesos que tenía el sector público hace 10 años hasta la fecha han mejorado rotundamente. Es un cambio total el que han dado y lo han dado para bien. Es un buen cambio que han hecho, ¿ok? Y que ha mejorado. El sistema en el sector público ha mejorado, ha mejorado. Que le falta mucho más por mejorar, le falta, ¿ok? Pero ha mejorado y siguen en ese proceso de mejorar, desde automatizar sistemas, poder gestionar nosotros nuestras propias soluciones, poder hacer nuestros trámites las 24 horas al día. Algunos dicen, todavía es complicado ir al banco, ¿no? Si yo antes teníamos que pagar, hacer la cola del Banco de la Nación para pagar mis derechos penales, judiciales, todo ello, ahora tengo aplicaciones por las cuales los hago directamente. Antes teníamos que contratar, eso hace 10 años, teníamos que contratar un contador, un economista para que nos hiciera nuestros impuestos, para que él fuera quien declarara nuestros impuestos. Ahora nuestra página de la SUNAT nos da videos demostrativos, nos da tutoriales de ellos mismos para que nosotros mismos podamos hacer esa tarea. Entonces, ha mejorado bastante el sector público y todavía le falta mucho por mejorar. Acá tenemos, por ejemplo, nuestras normas técnicas, que también en la siguiente sesión las vamos a tocar un poquito más a fondo sobre nuestras normas técnicas que tenemos. Pero los invito acá también en nuestro material, tenemos acá nuestro enlace donde está nuestro plan de modernización. ¿Ok? Hay muchas cosas que mejorar, pero ya lo estamos haciendo. Y recuerden, colegas, también que hoy día hemos abarcado esta parte del sector público. En nuestras siguientes sesiones vamos a ir tocando a la par, tanto lo que es el sector público como el sector privado, porque nuestro curso está orientado para ambos, tanto público como privado. El privado, vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es atención al cliente, el trato, todo ello. En el sector público nos vamos a enfocar un poquito más en las estrategias que debemos utilizar, adaptándonos a las normativas que se tienen dentro de cada institución. Entonces, colegas, conmigo es todo por el día de hoy. Vamos a quedarnos aquí para nuestra siguiente sesión poder seguir trabajando nuestro material. Un gusto y un placer para mí poder llevar este curso con ustedes y nos vemos el día jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Michelle, a la sala